Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Neurofisiología del Comportamiento. El día de hoy nos toca un tema un poquito pesado. Eh, la idea es hacer dos encuentros, una primera parte donde vamos a hablar de las generalidades del desarrollo embrionario, que más o menos va hasta las 4 o 5 semanas aproximadamente, desde la fecundación. Y en un segundo encuentro vamos a hacer hincapié en la parte del neurodesarrollo. Eh, es un tema complejo, es un tema que le vamos a dejar la bibliografía lo más amigable posible, pero es un tema donde hay que tener mucha imaginación para ir leyendo, para lo cual vamos a usar algunos videos que nos van a ayudar y vamos a tratar de verlo lo más despacio posible como para que uno pueda entender lo que va sucediendo. La clave está en comprender que suceden muchas cosas al mismo tiempo. Traten de tener la imaginación como para darse cuenta de que van pasando cosas en simultáneo en distintas partes del embrión que van dando a entender, digamos, cuál es el desarrollo final eh, del desarrollo humano. Vamos a arrancar con un video que es un poco como para descontracturar. Yo igual se los voy a dejar todos subidos en la plataforma. A ver si me deja. Vamos a ver. Oye, primero. cerebro, dímelo. Tengo una vaina bien rara aquí adentro, como una bolita. Espera, déjame llamar a defensas. Ajá, ajá. Ok. Dice que nada, que hay que defenderlo, que eso es un bebé. Un bebé, qué lindo. Me están llegando unas hormonas y me está dando una pereza de mover todo este tráfico. A mí me están aflojando la entrada y se me quiere salir toda la comida. Bueno, tranquilos, vamos a vomitar y seguro que enseguida se nos pasa. Oye, por favor, un poquito despacio, que aquí no se puede ni respirar. Pero si no soy yo, es el bebé. Loco, este bebé pide y pide. Voy a tener que aumentar el volumen de sangre y glóbulos rojos. Cerebro, necesitamos hierro. No, mi ciela, hierro no hay. El bebé se lo comió todo. Madre mía, qué trabajo bombear toda esta sangre. Oye, traten de no pincharme las venas y las arterias, que ahí sí me joden rico. Tengo hambre, loco. Esta carnita para mí. Este huesito para mi mamá. ¡Qué sabrosura! ¡Ups! Se me salió el pipí. Con esta empujadera no hay quien aguante, chico. Aquí ya no se puede estar. Tengo hambre y a la vez no me cabe nada. Oye, les dije que no me presionen las arterias, cónchale. Vaya, qué mareo así de pronto. Esto no es sostenible, creo que me voy a morir. Un momento. ¿Qué está pasando? Parece que está bajando. Bueno, mis cuates, me llegó la hora. Muchas gracias por las atenciones. Ahora me voy a molestar a mi mamá desde afuera. Ahí se ven. Dios mío, qué alivio. Qué bonito es tener espacio y poder aguantar el pipí y no trabajar como un loco. Amo la normalidad. Oye, cerebro, ¿te acuerdas de la vaina rara que tenía yo adentro aquella vez? Sí, porque aquí tengo otra. ¡No! Bueno, la idea es un poco satirizar lo que más o menos sucede con los cambios en la mujer. En el video, en la persona gestante, perdón, lo que vemos en el video eh, es un poco cómo se separa en trimestres, primer, segundo y tercer trimestre. Es una forma de clasificar el embarazo, digamos, en complicaciones que pueden haber o en cambios que hay en el primer, segundo y tercer trimestre. En embriología utilizamos días y semanas porque es mucho más preciso.
hablar de meses, hablar de quinto mes, sexto mes, no es preciso cuando uno requiere hacer intervenciones específicas o esperar cambios específicos en el embarazo. Entonces hablamos de semanas. Como pueden ver, de manera cómica, el embrión rápidamente crece como en el primer trimestre. Estamos hablando de más o menos las 12 a 16 semanas. Ya hay un montón de cambios, hay un montón de cambios de ocupación que van sucediendo cuando todavía el embrión es muy, muy, muy chiquitito y ya se producen un montón de cambios. El aumento en la producción de glóbulos rojos, el aumento en el consumo de hierro, en el consumo de sustratos, cómo aumenta la capacidad pulmonar de la persona, cómo aumenta el gasto cardíaco, cómo disminuye la ocupación del colon y de la vejiga. Digamos, hay como un montón de cambios para las que del grupo hayan estado embarazadas, lo deben saber. Y estos cambios hormonales también se traducen en náuseas, vómitos, cambios del humor, etc. Vamos a arrancar con un pequeño paneo de lo que sucede en términos generales, a ver si me acompaña. Esto es lo que más o menos sucede a modo de resumen. Me pareció muy, muy simpático este cuadro del libro. Después yo les voy a dejar el enlace del libro que utilicé para ver las imágenes y todo. Igual ya les digo, salvo que uno se quiera dedicar a esto, es bastante complejo entenderlo, el libro de embriología. Fíjense cómo hay algunas cuestiones, lo que es el nombre, como vimos en la clase anterior con Leti, a partir de la fecundación se da lugar a un cigoto, que es una célula pluripotencial, pluripotencial porque tiene la capacidad de desarrollar todas las células del organismo, pero es una sola célula. Y ya tiene la carga genética suficiente como para dar lugar a todas las células del cuerpo. Y esto sucede en el día cero. Fíjense cómo rápidamente, ahora vamos a ver el día de la fecundación, y ni siquiera está implantado. O sea, el día de la fecundación, yo después les voy a dejar un video de fecundación, no quiero entrar mucho en detalles de lo que es toda la fecundación porque lleva también una carga importante. Ni siquiera está implantado una vez que ya tiene el cigoto, que ya es producto de la unión del espermatozoide y el ovocito o el óvulo, ya tiene toda la carga genética suficiente para desarrollar un cuerpo humano, una célula, y ni siquiera está implantado. Este periodo lo describimos como preembrionario, ¿sí? Estamos primera, segunda, tercera semana, estamos comenzando la primera semana. ¿Qué es lo que sucede durante la primera semana? Da lugar a lo que se llama blastocisto, ya vamos a llegar a eso. El blastocisto es el que se traslada y que todavía no está implantado y a su vez se va segmentando. Se da lugar a un proceso biológico de traslación y segmentación de ese cigoto hasta dar lugar a lo que conocemos como mórula. Ya vamos a llegar. O sea, el cigoto va segmentándose, va produciendo lo que es la mórula y la mórula da lugar al blastocisto. Ya vamos a llegar a ver las imágenes. Pero todo esto yo les pongo el cuadro como para que después les quede. Es el periodo preembrionario, o sea, ni siquiera se implantó en el útero, todavía está viajando desde la trompa de falopio al útero ya con 7 días y ya tiene toda la carga suficiente como para dar lugar a un ser humano. Durante la segunda semana se da lugar a un disco bilaminar, donde hay dos láminas, el cual se cavita, y luego en la gastrulación es donde se producen el disco trilaminar. Hasta acá, hasta el plegamiento es lo que vamos a ver en esta clase, ¿sí? Hasta el plegamiento, o sea, vamos a estar hablando de lo que sucede hasta el inicio del periodo somítico en la cuarta semana. Vamos a estar viendo algunos de los procesos que pasan entre los 21 y 28 días. Estamos hablando que un embrión de 28 días llega a medir 4 milímetros, muy chiquitito. Avanzamos. Un poquitito lo que les decía recién, viene lenta la compu. Un poquitito lo que les decía recién, lo que sucede en la primera semana de este cigoto.
se va produciendo la segmentación en lo que se conocen como blastómeras. Las células estas se llaman blastómeras, que dan lugar a lo que es la mórula. La mórula se le dice mórula porque es un conglomerado de células que más o menos tiene aproximadamente unas 32 células, pues se va dividiendo de dos en dos, y se le dice mórula porque tiene el aspecto de una mora. Cuando la mórula se va segmentando, estos blastómeros, que son las células que producen la mórula, dan lugar a lo que se conoce como blastocito. El blastocito después se desprende de esta capita superficial y queda con todas sus células expuestas. En sus células expuestas vamos a ver lo que es el trofoblasto, que es todas las células que están por afuera de la blastómera, acuérdense, trofoblasto, y el macizo celular interno, donde va a haber un polo, ¿sí? Un polo vegetativo y un polo embrionario, ¿sí? Esta cavidad de acá se llama blastocele y este bordecito de acá se llama hipoblasto. ¿Sí? Yo después eso se los voy a dejar en la bibliografía, quédense tranquilos. Vamos a ver si avanza. Como vieron, el polo vegetativo, ya es, acá este macizo celular interno es lo que va a dar lugar al embrión, el polo embrionario. Y esta es la capa del útero, o sea, todo lo que es del endometrio, y todavía ni siquiera se implantó, se está implantando, estamos en la primera semana. Todo lo que es el trofoblasto pasa a llamarse, esta parte de acá, de las células de afuera, el trofoblasto, empieza a formar lo que se llama sincitio trofoblasto, que empieza a invadir toda la capa del útero y forma todo lo que pasa a ser a futuro la placenta. Empiezan a llenarse de capilares de sangre, etc. En la segunda semana vamos a tener ya implantado, se da lugar, acuérdense, segunda semana, se forma el disco bilaminar, ya finalizó la implantación, yo les pongo como estos hitos, ¿sí? Finalizó la implantación y se da lugar a lo que conocemos como cavitación. Y acá recién mide 1,2 milímetros, de acá hasta acá, 1,2 milímetros. Y este macizo de células que tenemos acá, que tenemos el epiblasto, acuérdense que el macizo celular interno se le formó lo que va a ser a futuro la cavidad amniótica, se empieza a separar y forma el epiblasto y abajo de esto quedaba el hipoblasto, que da lugar o toma contacto con la cavidad o el saco vitalino, no importa. Fíjense que todo esto se empieza como a reabsorber y pasa a formar lugar también lo que va a ser este celoma. Este celoma es como cavidad. Es como una cavidad extraembrionaria que después se va a ir a unir con esta cavidad amniótica y va a formar todo lo que es la cavidad amniótica. Este pedículo de fijación es lo que a futuro va a ser el cordón umbilical. Pero fíjense, para que ustedes tengan una idea, recién tenemos 1,2 milímetros. Estamos en la segunda semana. Acá ya pasaron toda una serie de procesos entre los 7 y los 14 días. Acá tenemos el embrión de 2 semanas. Una imagen un poco más amigable, el pedículo de fijación. Fíjense cómo todo este celoma, toda esta cavidad es como una semilla, digamos, que adentro tiene una cavidad y está colgando adentro lo que va a ser a futuro el embrión. En este caso tenemos una placa bilaminar. Seguimos. Para que vean las características de la placa bilaminar, tenemos el hipoblasto por debajo, el epiblasto por arriba, que a futuro va a ser lo que se conoce como ectodermo, ya vamos a llegar, en donde vamos a tener una línea primitiva que aparece como una sobrelevación de células. Es de donde salen todas las otras células que vamos a ver más adelante, es donde se empiezan a generar. Esto se separó de la parte, todo este conglomerado, el macizo celular interno, se separó y dio lugar a lo que es el amnios, a esta hoja, digamos, del amnios y al epiblasto. Y abajo el hipoblasto dio lugar a todo lo que es esta pared del saco vitelino. Pasamos a la tercera semana y la tercera semana coincide con la formación del disco trilaminar. Ustedes me dicen, pero ¿cómo? ¿De dónde salió este disco trilaminar? Van a ver que todo este sincito trofoblasto, todo este corion, toda esta parte externa,
empieza a penetrar cada vez más y forma lo que son las vellosidades, que son las vellosidades coriónicas. Estos después van a pasar a ser lo que son las arterias de la placenta y todo lo que es la circulación placentaria. Tienen un montón de tipos de vellosidades, no importa. Tenemos el pedículo de fijación, por donde entra la arteria, entre las venas, y lo va irrigando a todo este saco embrionario. Aumenta el tamaño de la cavidad vitelina, del saco vitelino, y aumenta el tamaño de la cavidad amniótica. Y de repente, a los 21 días, vamos a ver que tiene 3 capas. ¿Cómo se dieron lugar a 3 capas? Bueno, hay como un delay entre cada vez que cambia. Se forma el disco trilaminar, tercera semana, a través de la gastrulación. Este proceso se llama gastrulación. ¿Qué sucede en la gastrulación? El epiblasto, vieron esa línea que veíamos al principio, se empieza como a invaginar y da lugar a lo que es el endodermo intraembrionario y el mesodermo intraembrionario. Entonces vamos a tener epidermo, mesodermo y endodermo. Esas son las 3 capas. Este epiblasto, ¿cómo lo hace? Desde acá, desde la línea primitiva, se empieza como a invaginar. Ahora vamos a ver en la otra imagen y forma primero todo lo que es el endodermo y luego el mesodermo. El mesodermo se empiezan a desplazar todas las capas del hipoblasto. No es que se convierte el hipoblasto en endodermo, sino que el endodermo proviene del ectodermo, de este epiblasto. Son un montón de palabras raras, son un montón de palabras complejas. Tengan paciencia. La idea es que vayan entendiendo cómo va. Se los hago así medio rápido como para que no pierdan el hilo, pero para que vayan entendiendo cómo de una parte a otra va saliendo. Si no, se van a... Confíen en mí. Acá ya tenemos a los 21 días formado lo que es el mesodermo y el ectodermo con algunas improntas. Ya aparece lo que es esta línea primitiva, aparece lo que es el surco neural y aparecen algunos somitas. Todo eso es de la parte del medio, del mesodermo, que impronta o deja esas marcas sobre el ectodermo. Fíjense, acá tenemos un corte, vendría siendo sagital, donde lo veríamos de costado. Vemos todo este ectodermo, vemos todo el mesodermo y vemos el endodermo, las 3 capas germinativas, que se les dicen placas germinativas porque son todas células totipotenciales, células que tienen la capacidad de dar un montón de otras células más, tienen toda la carga genética como para poder dar origen a un montón de otras células. Por ejemplo, del ectodermo va a salir la piel, va a salir el sistema nervioso, va a salir los ojos, ¿sí? Van a salir algunas glándulas. Del mesodermo van a salir todo lo que es la circulación, todo lo que son los órganos del corazón, los pulmones, ¿sí? Muchas glándulas también. Del endodermo va a salir todo lo que es el intestino, ¿sí? Seguimos. ¿Cómo lo hace? Fíjense, yo les decía, este ectodermo va a dar lugar a lo que es el mesodermo y el endodermo. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? A través de la invaginación, de la divergencia de las células, de la elongación y de la convergencia. Todas las células que están metidas acá que están en la placa del ectodermo, se empiezan a meter, ¿sí? Hacia abajo y empiezan a desplazar todo el hipoblasto y van dando lugar al mesodermo y al endodermo. Se forma el mesodermo, cuyas estructuras improntan el ectodermo. Esto es una imagen del mesodermo. ¿Sí? Vamos a ver en la parte más cefálica, una placa cardiogénica. ¿Sí? Estos son cardiogénicas, entonces daría lugar al corazón. Fíjense cómo dan lugar a los distintos órganos. Esta vendría siendo la membrana, el mesodermo caudal o membrana cloacal, donde va a estar relacionado con todo lo que es el piso pelviano. Después vamos a ver el papel de la notocorda, cómo interfiere en la síntesis del sistema nervioso. Los gononefrótomos, ¿sí? Son estos tubitos de mesodermo que lo que van a dar lugar es a las vías urinarias y los órganos genitales. Los somitas van dando lugar a distintas estructuras, ¿sí? Muchas de las cuales tienen que ver con órganos y vísceras.
¿sí? Y estos mesodermos laterales después van a ver que se abren y dan lugar a lo que son las cavidades, la cavidad pleural, la cavidad peritoneal, etc. Es un chino todo esto, ¿no? Pero bueno, tenemos el mesodermo, una imagen de ese disco color rosita, ¿sí? Cuando empieza a crecer, forma esto, la notocorda, los somitas, la placa cardiogénica, fíjense cómo se empiezan a formar como cavidades adentro, se empieza a hinchar, eso es lo que va a tener que ver después con el pericardio, la cavidad pericárdica. Se forman estas otras cavidades que es donde van a tomar conciencia, a tomar relación con lo que son las cavidades pleurales, las cavidades peritoneales, y acá vamos a tener lo que son los órganos. Fíjense que acá se ven estos tubitos, los tubos cardíacos primarios que después se fusionan y dan lugar a todo lo que es el corazón, los grandes vasos, etcétera. No quiero detenerme mucho en esto porque no les va a servir. La idea es que vayan comprendiendo cómo se va formando. Empieza a aumentar el tamaño, fíjense cómo empieza a aumentar el tamaño, la cavidad amniótica en el centro del mesodermo empieza a aumentar el tamaño y el endodermo empieza a quedar más desplazado. Es un corte de la imagen que vieron recién, ¿sí? Que a su vez, fíjense por qué las cosas se van dando al mismo tiempo. Yo les muestro esto y por su parte aparecen en el medio, en el mesodermo, lo que es la notocorda, que empieza a traccionar, ya lo vamos a ver más adelante, de esta placa de ectodermo que la vamos a llamar después como placa neural. Es toda una sobreelevación del ectodermo que es lo que da origen al sistema nervioso. Pero es producto de la atracción de la notocorda que se forma este surco neural y estas crestas neurales, que son la impronta de los somitas. ¿Sí? Seguimos. La notocorda sigue traccionando, fíjense, la hoja parietal. Y bueno, estos son las cavidades que se van formando, la pleural y la parietal. El origen a los riñones, etc. Y esto de acá es el saco vitelino, que empieza a ser una estructura que primero va a dar lugar a lo que es el intestino y después a un celoma que se reabsorbe. Lo que es el cuerpo vitelino se termina reabsorbiendo cuando el embrión ya toma un tamaño más grande. ¿Qué sucede? Estamos más o menos entre la tercera y cuarta semana. El nódulo de Hensen, ¿sí? Que lo veíamos por acá, donde estamos. El nódulo de Hensen está en lo que es la línea primitiva, es este agujerito que está acá. No lo estaría encontrando ahora en las imágenes. Es este agujerito que está acá, el nódulo de Hensen. A medida que se van invaginando, elongando, divergiendo y convergiendo las células, el nódulo de Hensen se invagina también y se elonga dentro de la notocorda. Ese caño de mesodermo que vimos que estaba atravesando todo el embrión es la notocorda. Bueno, se perfora la notocorda por el nódulo de Hensen. Forma el conducto notocordal, ¿sí? Por un rato, por un tiempito, unos días nada más, queda como perforada la notocorda y la parte que da lugar, que toma contacto con el endodermo, se pierde esa partecita y queda un contacto entre la cavidad amniótica y el saco vitelino, que es el conducto neuroentérico. Se cree que ese conducto tiene que ver con una liberación de presiones, es como una adaptación, digamos, que tuvo el desarrollo evolutivo para comunicar las dos cavidades para que no hayan lesiones, ¿sí? Es como una comunicación por presiones que se produce. Luego eso se cierra cuando se estabilizan las presiones, por un lado por presiones y por otro lado para abastecer la nutrición de las células del endodermo, porque como llega los nutrientes irrigan o abastecen más la parte del ectodermo, la parte del endodermo, o sea, no es suficiente que los nutrientes pasen por difusión, entonces se toma ese contacto, queda como muy gruesa la placa del disco trilaminar, entonces no llegan los nutrientes, entonces se toma ese contacto para alimentar las células del endodermo. La atracción de la notocorda forma en el ectodermo la placa neural.
o sea, en el ectodermo forma en lo que conocíamos como placa neural, forma el surco neural, esa depresión que veíamos. Ahora lo vamos a ver en más imágenes, ¿sí? Como decíamos, en la línea primitiva se forma una fosito primitiva, el nódulo de Hensen. Todo esto es como evolutivo, ¿no? Va traccionando, forma el conducto notocordal, esta parte se pierde, se va como desintegrando y forma este conducto neuroentérico. ¿Para qué? Para que los nutrientes que están acá abastezcan toda esta parte que pierde relación con los vasos que vienen del pedículo de fijación. La tracción de esto, porque este conducto neuroentérico sigue teniendo la notocorda, después esto se cierra. La tracción de la notocorda me termina formando en el ectodérmico, en la placa neural, el surco neural, ¿sí? Y esto después por eso le digo, van de la mano los procesos. En la partecita en la que del mesodermo que empieza a crecer se forman los celomas que vimos antes, las cavidades. Trato de ir lo más rápido posible como para que no sea un bodrio esto. Esta es una imagen del ectodermo. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Este surco neural, la línea primitiva, que es como una demarcación que tiene el ectodermo, por donde sale, digamos, el mesodermo, y el conducto neuroentérico, ¿sí? En esta fase todavía están conectados. Pero vamos a poder ver lo que es el surco neural y las crestas neurales a los lados, ¿sí? Luego, como les decía, se cierra y la notocorda sigue traccionando y esto sigue creciendo y forma, digamos, los esbozos del sistema nervioso. Sigue traccionando y en la cuarta semana, que podemos ver definitivo todo esto, va a pasar lo siguiente. La formación del tubo neural. Esto que veíamos como surco neural sigue traccionando hasta que los labios del ectodermo quedan tan juntos que se fusionan. Forman el tubo neural, es uno de los hitos de la cuarta semana. Se forman las crestas neurales y las vesículas ópticas. La notocorda sigue traccionando el ectodermo hasta fusionar los labios en la parte media y se forman los neuroporos anterior y posterior. Un chino, ya van a entender. Sigue traccionando la notocorda, este es el ectodermo, se forma la placa neural. Se cree también que es por estímulo. Todo esto tiene que ver con señales que se producen entre células, entre unas y otras. O sea, las mismas células de la notocorda estimulan a las células precursoras del tejido nervioso del ectodermo a engrosarse, a formar una placa neural. Otros señales hacen que la misma notocorda siga descendiendo, tracciona del ectodermo, forma el surco neural al punto que el ectodermo se fusiona, forma esta lámina o este ectodermo general y forma abajo el tubo neural. El tubo neural es el precursor del sistema nervioso central propiamente dicho y se forman las crestas neurales. Si tienen un poco de noción de la anatomía, sabrán que, por ejemplo, tenemos un sistema nervioso central conformado por el encéfalo y la médula y un sistema nervioso periférico conformado por lo que son ganglios, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso parasimpático, que están formados por ganglios que están por fuera del encéfalo y todo alrededor de la columna, ¿sí? Los precursores de esos ganglios son todas las crestas neurales. Y se forma el tubo neural. Atrás queda la notocorda. ¿Qué pasa con esto? El tubo neural no se cierra de un día para el otro. Se cierra primero en la línea media y forma dos agujeros, ¿sí? Imagínense, plano el ectodermo, todavía no se plegó el embrión, todo plano el ectodermo y se empieza a formar este surco por la notocorda que se cierra en el medio en el tubo neural. Y se va cerrando también en dirección cefálica y caudal en lo que conforman el neuroporo anterior, que es un agujero que tiene este tubo neural, neuroporo anterior y neuroporo posterior. El anterior se cierra el día 25, aproximadamente. El posterior se cierra el día 27. ¿Sí? Los cierres del tubo neural. Si han escuchado hablar de... acá hay muchas cuestiones críticas que aparecen en el embarazo
y en todo este periodo de gestación, donde tenemos un embrión muy chiquitito. Estamos hablando, fíjense que estamos hablando de un embrión de 2 a 3 milímetros, un embrión incluso todavía es preembrionario, se diría todavía que estamos en etapa preembrionaria y ya se están sentando las bases de lo que va a ser la conformación del sistema nervioso definitivo que va a tener ese embrión y del sistema cardiovascular también definitivo. O sea que todas las alteraciones que puedan llegar a suceder como malformaciones congénitas pueden aparecer, si son compatibles con la vida, pueden aparecer en esta etapa, en una etapa muy precoz. Por ejemplo, han visto que a algunas embarazadas se les da ácido fólico. El ácido fólico, o sea, para preparar el embarazo, para que tengan una buena cantidad de ácido fólico. El ácido fólico lo que favorece es el cierre del tubo neural. Existen algunas malformaciones que pueden ser compatibles con la vida según el tipo de grado, de gravedad que tengan, que son las mielomeningoceles, que no sé si han visto, que aparecen como espinas bífidas, como que se abre la columna, o aparece que no se cerró esto. Entonces tenés un embrión, un bebé, con parte de la columna abierta y con parte de exposición de lo que es la médula hacia afuera, o sea, con la piel abierta, porque esto se cierra, después se cierra la piel encima. El alcohol produce también dificultades en el cierre del tubo neural, el consumo de alcohol, el consumo de algunas drogas, el consumo de algunos medicamentos, también favorecen, o no es que favorecen, sino que favorecen que no se cierre el tubo neural. Y aparecen en etapas muy precoces del desarrollo. Un poco lo que hablábamos la vez pasada de la aparición de un lunar en una línea familiar, imagínense la cantidad de cosas que se tienen que dar entre todas estas células, de lo que es migración de células, de lo que es elongación, de lo que es posición, señalización entre sí, que se elonguen, que van de acá para allá, para que aparezca una manchita de familia en un lugar raro, vamos a decirlo así. Estamos entonces con los neuroporos anterior, neuroporo posterior. ¿Qué sucede entonces? El tubo neural va a ser el precursor del sistema nervioso central, precursor. La parte caudal, la parte más baja, la parte más inferior, va a dar lugar a lo que es la médula espinal y queda estrecha, queda más finita. Acuérdense que la médula espinal está en el medio de las vértebras, lleva las señales nerviosas del cerebro hacia los miembros y hacia los órganos o las vísceras, y queda estrecha, queda chiquitita. La parte más cefálica crece muchísimo más, exponencialmente crece y se ensancha y forma los precursores del encéfalo, que todo esto vamos a ahondar en la segunda parte porque si no va a ser terrible. ¿Cuáles son los precursores del encéfalo? El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Hacemos unos detalles más. ¿Qué es lo que sucede en la cuarta semana para llegar a tener esta imagen de embrión? Se produce un plegamiento en la cuarta semana. Además del cierre del tubo neural, se produce un plegamiento a nivel longitudinal y un plegamiento a nivel transversal. ¿Cómo se produce ese plegamiento? A nivel longitudinal en relación al crecimiento a lo largo del tubo neural. El tubo neural sigue creciendo a lo largo, lo que es la médula espinal y los precursores del encéfalo. ¿Sí? Entonces eso hace que el embrión, ese disco, que era un disco con ya el tubo neural, empieza a arquearse. Ahora lo vamos a ver. Y en transversal al desarrollo del mesodermo. ¿Sí? Hacia los lados van creciendo todos esos somitas que van a dar lugar a los órganos, soma de cuerpo, órganos, van dando lugar a los órganos hasta que se cierra. Entonces tenemos un plegamiento en longitud y en transversal. ¿Sí? Se forma un tubo, básicamente. Esperen que hay un delay entre que aprieto y cambia de diapositiva. Increíble. Ven que el tubo neural sigue creciendo a lo largo y lo empieza a plegar, ¿sí?, al embrión, y a su vez se cierra de manera transversal el mesodermo hacia los costados. ¿Sí? Tenemos un pliegue hacia acá y un pliegue hacia acá.
En algunas partes es mucho más marcado el pliegue longitudinal, por ejemplo en el céfalo-caudal, que en la parte más media del embrión. En longitud, fíjense este corte sagital, empieza a crecer, ¿sí? Todo lo que es el tubo neural y empieza como a empujar. De chatito que estaba, empieza a crecer. Acá fíjense que aparecen una parte en que se une, que no hay mesodermo, que es la membrana bucofaringea. Si se dan cuenta, nosotros, si lo han pensado alguna vez, desde la boca hasta el ano hay comunicación de aire. Entonces, y solamente está recubierta en su parte interna y en su parte externa. Entonces, cuando esto que se pliegue se junte con la membrana cloacal, va a quedar un paso libre. Por eso es que no hay mesodermo en el medio, ¿sí? Solamente es ectodermo que lo recubre y endodermo. El endodermo le va a dar lugar al intestino. Entonces tenemos un pliegue en longitud, avanzamos, tarda, un pliegue en longitud, sigue avanzando, hasta que toma esta formita. Fíjense que parte de la membrana bucofaringea ya empieza a hacer esto, es el intestino, la faringe, el intestino medio, se empieza a unir con esta parte que es el saco vitelino. Y en transversal, como hablamos antes, empieza a crecer el mesodermo, empieza a crecer, forma el surco neural, forma el tubo neural. Ahí ya con el tubo neural formado, que este empieza a crecer en longitud, esto se sigue cerrando, porque siguen empujando los órganos y la cavidad peritoneal de los celomas empiezan a formarse también y a cerrarse, este celoma intraembrionario. Y se cierran ¿en qué? En el intestino primitivo y queda conformada lo que es la cavidad amniótica y colgando el embrión, en esta parte es un corte donde no se ve, del pedículo de fijación que pasa a ser el cordón umbilical. ¿Sí? Aparecen lo que son los mesos, ¿sí? Que son estas ligamentos o formas de adhesión del intestino a las distintas cavidades y aparece lo que es la cavidad peritoneal y todo lo que son los órganos. Si se dan cuenta o si han visto algún corte transversal del cuerpo van a ver la columna, todo lo que son la parte de los músculos dorsales, los riñones, las glándulas suprarrenales, los distintos vasos, etc. Y esto queda colgando en la cavidad amniótica. Bueno, así queda más o menos, después de todo lo que hablamos, el esbozo de un ser humano, ¿sí? Alta facha le puse porque a alguno le puede parecer atractivo. Hay imágenes reales de esto, pero como para que tengan una idea, esto tiene un poquito que ver también con los conceptos de filogenética y ontogenética que están plasmados en el programa, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un desarrollo de 4 a 5 semanas donde tenemos todos los esbozos del sistema nervioso central ya prácticamente definitivos, todos los esbozos del sistema cardiovascular prácticamente definitivos y la parte primitiva del intestino ya está conformada, lo que es la cloaca, lo que es la parte de la boca y lo que son las placodas para la formación de los ojos y de las fositas para los oídos. Somos similares a otras especies en otro estadio evolutivo. Si esto se frenara acá o avanzara o tuviese algunos cambios, podríamos tranquilamente ser muy similares a un renacuajo. Eso es lo que tiene que ver con la parte de filogenética y ontogenética, ¿sí? La filogenética por ahí hace un poco hincapié en lo que es el desarrollo de las especies y la ontogenética es cómo fuimos evolucionando en el estadio final, ¿sí? A medida que hubieron nuevos desafíos, ya directamente se adelantó en el desarrollo del ser humano ciertas capacidades que no tenían antes. Por ejemplo, el ejemplo más típico es, digamos, si pensamos que salimos de los monos o de la línea de los chimpancés, el cambio más significativo es la piel, como ya nacíamos directamente con una cobertura de pelo mucho más significativa
a no necesitarla por los climas, por la calefacción, por lo que sea, y nacemos sin tanta distribución pilosa. Un ejemplo nada más. Pero eso tiene que ver un poco cómo el desarrollo embrionario ya está influenciado por esta evolución de la especie. Muchísimas gracias. Vamos a hacer ahora un pequeño video cortito donde resume todo esto y yo les voy tirando algunos datitos o algunos tips que se los voy a dejar grabado igual. El video se lo voy a dejar subido, pero para que lo podamos charlar entre todos y después de último lo vemos también en la clase. Si hacemos así, esperen un segundito. Vamos a cargar el otro video. ¿Por qué no me hace pantalla completa? Bueno, lo que hablábamos al principio, la formación del cigoto, ¿sí? Lo vemos bien rápido, se va segmentando y forma en lo que es el clivaje, se forman como varias células hasta la mórula, que tiene más o menos 32 células. Vemos lo que es el blastocisto ya con el macizo celular interno, las células del epiblasto y del endodermo primitivo o hipoblasto. Deja esta membrana para llegar al sexto, séptimo día en el que se va a implantar en todo lo que es la pared uterina. Esta parte del trofoblasto, el citotrofoblasto, va dando lugar a las vellosidades, futura placenta, y el citotrofoblasto va a dar lugar a lo que es el corion o cavidad amniótica. Se forma la etapa de cavitación, se forma el saco vitelino en la cavidad amniótica. Rapidísimo, epiblasto, hipoblasto. Del epiblasto se organizan las células y forman lo que es la etapa de gastrulación, en donde se da lugar al endodermo y al mesodermo. Esa gastrulación, las células van invaginándose, ahí lo van a ver, fíjense cómo el ectodermo se van invaginando y van desplazando todo ese endodermo, formando todo ese hipoblasto, formando endodermo y mesodermo. La línea primitiva, la notocorda, la placa neural, como vimos en las fotos, y fíjense cómo se forma el surco neural, la capa neural y el tubo neural, que va creciendo en longitud. Fíjense en qué día estamos, día 21, día 22. Para dar lugar al crecimiento exponencial del mesodermo y a lo que es el plegamiento en longitud y en transversalidad. Corazón en desarrollo, cerebro en desarrollo, piel en desarrollo, todo esto es el intestino, esta parte de acá el intestino y esto es el tubo neural, ¿sí? Y fíjense cómo el cordón umbilical da lugar a la conexión, bueno, lo que son los bulbos cardíacos, etc. Se forman los ojos, los oídos. Estamos en el día 28. ¿Sí? Fantástico. Todavía tenemos un embrión de 4 milímetros. Espero que les haya gustado, chicos. Vamos a dejar subidos los videos y vamos a hacer unas actividades en la clase que me parecen muy interesantes en relación al concepto de vida. Nos va a hacer reflexionar un poquitito. Les dejo un abrazo grande y nos vemos el jueves.